Bonjour, bonjour. L'image de ces derniers jours est à n'en pas douter celle de l'ancien dictateur de Bolivie, Janine Áñez, derrière les barreaux. Plusieurs participants au putsch d'octobre 2019 contre l'ancien président Evo Morales doivent désormais rendre des comptes à la justice bolivienne. Alors si c'est la fin de cette impunité a soulevé un immense espoir en Bolivie et parmi les peuples d'Amérique latine, la justice bolivienne a subi plusieurs attaques médiatiques et politique de la part de ceux qui, encore hier, soutenaient le coup d'État. De quoi parle-t-on? Que se passe-t-il en Bolivie? Pour nous expliquer cela, nous sommes avec, excusez du peu, Ivan Lima, le ministre de la Justice et de la Transparence institutionnelle de l'État plurinational de Bolivie. C'est une interview exclusive pour le site Les Deux Rives. Monsieur le ministre, bonjour, merci d'être avec nous et bienvenue sur notre rive. Buenas tardes, gracias por invitarme. Estamos a sus órdenes para responder las consultas necesarias. Pouvez-vous nous expliquer le processus judiciaire qui a conduit la justice bolivienne à émettre des mandats d'arrêt et, dans certains cas, à arrêter plusieurs personnalités impliquées dans le coup d'État ou dans des violations des droits de l'homme? Hay tres tipos de procesos en el país en este momento con relación a la ex senadora Áñez. Por las actuaciones que ha tenido ella antes de asumir como presidenta, que tienen que ver con una convocatoria ante una asamblea sin el quórum reglamentario y la habilitación de un proceso que desemboca en su asunción al mando, se la está procesando a denuncia de la exdiputada Lidia Patti, una denuncia que viene de diciembre del año pasado y que tiene un escenario en este momento de connotación pública porque en ese proceso ordinario se ha determinado la detención preventiva de ella el día de ayer. En ese caso se está juzgando sus acciones como ex senadora para llegar al poder en Bolivia haciendo abuso y actos arbitrarios dentro de la Asamblea Legislativa. Un segundo grupo de casos son los iniciados esta mañana, el día lunes 15, en la ciudad de Sucre, por el Ministerio de Justicia. En este caso, mi persona ha presentado dos proposiciones acusatorias para que ella sea juzgada en el marco de un juicio de responsabilidades por el Tribunal Supremo de Justicia y con la autorización de 2/3 de la Asamblea Legislativa. Esos 4 juicios se van a dar en relación a hechos de grave corrupción de su gobierno, en base a hechos en los cuales se juzga vulneraciones a los derechos humanos de los bolivianos. Esos 4 juicios, le enuncio rápidamente, le han causado un daño económico, en el primero de ellos por un crédito contraído del Fondo Monetario Internacional de $30 millones al pueblo boliviano, que es una sociedad que requiere esos recursos para justamente combatir la pandemia. Ha ampliado una concesión pública del servicio de registro comercial por 15 años sin ninguna autorización de ningún nivel y sin ninguna justificación, sin ninguna licitación, sin ningún proceso, porque ella quiso durante 15 años. Son 2 casos de corrupción flagrantes y evidentes que se están tramitando ya. Y los 2 casos que tienen que ver con violación de derechos humanos se refieren a la grave persecución que hubo en el país, ante todos los críticos al manejo que ella tuvo de la pandemia. Hay ciudadanos que han sido detenidos, han estado en la cárcel por opinar, por dar un criterio sobre el manejo de la conducción de la crisis del COVID en el país, y esto no era admisible. Lo han hecho mediante un decreto supremo y por lo tanto ella y su gabinete son responsables de esa decisión de perseguir penalmente la libertad de expresión en el país. Y finalmente, algo muy cruel: en Bolivia tenemos una frontera con Chile que está en medio del altiplano y la cordillera. Ella retuvo a decenas de bolivianos, no los dejó entrar al país cuando volvían de Chile, no les permitió ingresar a niños, a mujeres embarazadas, a sectores vulnerables, y no les dio condiciones de vida todo el tiempo en el que ella decidía una cuarentena que no seguía ningún criterio médico, que no tuvo ningún nivel de control y de manera consistente con su lógica discriminatoria a estos bolivianos que eran bolivianos indígenas de una clase trabajadora, les dio ese tratamiento. Otros bolivianos podían llegar en avión y podían estar en un hotel de 5 estrellas. Ese trato discriminatorio que le dio al manejo de la pandemia también está siendo objeto de juicio de responsabilidades. Y el tercer grupo de casos, disculpe que me haya extendido en la respuesta, tiene que ver con las masacres sangrientas de Sacaba, Sencata, El Pedregal, Montero, Potosí. Esto está actualmente siendo investigado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos esperando el informe el 30 de mayo y posteriormente a eso formularemos la acusación penal con respecto a esos hechos.
Lo que ha ocurrido ayer tiene que ver con el primer caso, que tiene que ver con, con las acciones de ella como ex senadora del país y no así con lo que ella hizo como expresidenta de facto de un gobierno que ha llegado al poder mediante un golpe de Estado. Et quelles sont les garanties judiciaires et des droits de l'homme dont disposent les accusés, dont disposent Janine Agnès et les autres accusés? Desde el momento en el que se ha tomado conocimiento de este caso por parte del gobierno, hemos actuado en seguimiento a decisiones del Ministerio Público y el Poder Judicial. Hay un juez de control de garantías y le hemos ofrecido a ella en todo momento todas las seguridades del caso. No solamente las atenciones médicas necesarias, que se las tomó desde el primer momento, sino el ofrecimiento de darle abogados de la defensa pública. Ella ha renunciado a ese patrocinio, tiene abogados particulares, abogados privados, y a lo largo de todo el proceso nos hemos asegurado que sus abogados tengan acceso al expediente, puedan presentar pruebas y sea una audiencia pública, una audiencia oral, contradictoria, que ha tenido la participación del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, del representante Michelle Bachelet, ha estado también la gente de la Defensoría del Pueblo y hemos invitado de manera permanente a que cualquier organismo internacional pueda hacer seguimiento de este caso. La audiencia ha sido transmitida por redes sociales, está transmitida en el Facebook por varios medios de comunicación y no ha tenido ninguna característica que no sea de estricto respeto al debido proceso. Ella está con una detención preventiva de 4 meses, ella puede pedir la revocación de esta medida, se considera que ha sido injusta y sus abogados la han apelado. La apelación se está tramitando en este momento y esperemos que otro tribunal revise la decisión de la juez Santa Cruz, que era la juez de garantías, y ella va a tener también la vía constitucional abierta para plantear cualquier amparo. Todas las medidas de un abogado, de un debido proceso, de acciones efectivas para que pueda reclamar, se están dando. Y toda la apertura del gobierno boliviano a los observadores internacionales se está dando de la manera más amplia y restricta posible. Hemos invitado junto al canciller a que la CIDH pueda hacer una visita in loco al país. El gobierno de Bolivia siente y sabe que ha hecho las cosas en el marco del debido proceso y por eso invita al escrutinio de la comunidad internacional y lo que vamos a insistir siempre, que no se dejen llevar por las mentiras de Luis de Almagro. El secretario general de la OEA, Almagro, es el que nos ha llevado a la situación en la que estamos y ahora ha hecho una serie de pronunciamientos que muestran el talante de un cómplice, de un encubridor, del que ha traído muerte y dolor a Bolivia. Sigue interfiriendo en mi país y no lo vamos a permitir. Esta vez la acción que haga la OEA y Almagro no va a ser tolerada por el gobierno de Bolivia. Es un acto de injerencia de Almagro a nuestro país. Ouais, précisément, la justice bolivienne a subi ces derniers jours des attaques médiatiques et politiques visant à réhabiliter Janine Agnès et les autres accusés. L'Union européenne se dit préoccupée. Comment analysez-vous ces pressions médiatiques et politiques contre la souveraineté de la Bolivie? Que ha habido una interferencia grave sobre el órgano judicial de parte de los poderes políticos hasta la fecha. El vicepresidente Choquehuanca ha sido muy claro en su discurso de inicio de mandato. Vamos a preservar la independencia de los jueces. Y esto que no es lo normal en el país, no es lo normal en mi país, es algo que está a mi cargo. Nosotros tenemos que garantizarle a los jueces del país la independencia, que ellos puedan actuar con libertad de criterio, pero no era la normalidad en el país. La normalidad en el país era que el ministro de Justicia determine las sentencias, que a través del Twitter condene a los ciudadanos. Eso no va a pasar más. Eso no va a pasar más y le podemos dar las garantías a la comunidad internacional que eso no está ocurriendo y por eso nos abrimos al escrutinio público. Creo que la Unión Europea y los que han opinado sobre mi país pensaron que estábamos llegando a un juicio ordinario a una expresidenta. No es así. Estamos llevando a un juicio ordinario a una ex senadora y estamos llevando en la vía ordinaria todo lo que ella hizo hasta antes de asumir el mando. Como lo he sostenido en esta entrevista, hemos presentado ya 4 juicios de responsabilidades contra ella en su condición de expresidenta y vamos a presentar otros por las masacres sangrientas. Pero lo que se ha hecho hasta el momento es un sentido de desorientación que es propio de muchos líderes políticos de Bolivia. El señor Mesa, expresidente del país, ha dicho que mi gobierno, el ministerio que presido, había declarado amnistía para Evo Morales. Nada más lejos de la verdad. No hemos hecho una sola resolución de amnistía por motivos políticos luego de un mes de vigencia del decreto de amnistía. Disculpe que meta este tema en la discusión, pero es importante. Están diciendo que el movimiento socialismo se autoamnistía, se encubre y no permite la justicia. Lejos de eso, el movimiento socialismo
ha pedido al Grupo Internacional de Expertos Independientes a que venga a hacer una revisión amplia y restricta. Hemos cambiado al alto mando militar cuando se ha negado a entregar información sobre violaciones de derechos humanos el 28 de diciembre del año pasado. Y no vamos a tolerar que el grupo de expertos independientes vea restringido su acceso a ninguno de los documentos o archivos del país. Somos un país abierto al escrutinio público y respetuoso de los derechos humanos. Lo que está pasando es que en la comunidad internacional no se han dado cuenta que hay una nueva generación de políticos, un presidente que asume un compromiso firme con la independencia de la justicia y un ministro que tiene un compromiso de vida con la justicia. Yo he sido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de mi país, soy un juez de carrera, soy un ministro que estoy temporalmente en el ministerio, soy un juez que quiero volver a la justicia y tengo el compromiso de que la independencia del Poder Judicial se consolide en esta gestión de gobierno. Et dernière question, última pregunta. Certaines voix mal intentionnées parlent de persécution et surtout d'autres de lawfare de gauche, en comparant ce qui se passe en ce moment en Bolivie avec la judiciarisation de la politique qui a écarté, voire emprisonné des leaders politiques comme Dilma Rousseff, comme Lula, comme Jorge Glass en Équateur, comme Cristina Kirchner ou encore Rafael Correa. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ne peut-on pas parler de persécution ni de lawfare de gauche? Quelles sont les différences? La diferencia principal tiene que ver con el momento que estamos viviendo y los hechos que se están juzgando. Esta decisión del Ministerio Público y la justicia boliviana viene de diciembre, no viene de ahora. Yo lo que quiero resaltar y informarle a la comunidad internacional es que durante el año del gobierno de Áñez no se le permitió a nuestro líder histórico Evo Morales ser candidato a senador. No se le permitió a Diego Pari, nuestro representante ante Naciones Unidas, ser candidato a senador. Que hubo cientos de líderes políticos del movimiento al socialismo que no pudieron ser candidatos en las elecciones del domingo pasado, elecciones para alcaldes y gobernadores del país. Áñez fue candidata. Áñez fue candidata en la elección del domingo pasado. Sacó el tercer lugar, ni en su departamento logró el apoyo necesario. Luis Fernando Camacho es gobernador de Santa Cruz elegido. Manfred Reyes Villa, el connotado líder opositor, es actualmente alcalde electo en la ciudad de Cochabamba. No hemos hecho ninguna acción que pueda contaminar ese proceso electoral. Desde que asume el gobierno el presidente Arce, durante los primeros 100 días, había una necesidad de tener un proceso electoral transparente, democrático. El movimiento socialismo ha ganado 300 de 339 municipios. Y esto es lo que estamos haciendo en el país, recuperar democracia, que los ciudadanos definan los conflictos y los debates en las urnas. No podemos permitir, sin embargo, que exista impunidad. Una reconciliación en un país tiene que tener justicia. En el país tenemos 38 muertos, tenemos cientos de heridos, miles de perseguidos políticos y gente torturada por el régimen de Áñez. Era necesario que llevemos adelante este caso ante la justicia. Y la justicia ha considerado, la juez Santa Cruz, la juez de garantías, que existía un inminente riesgo de fuga de ella, que iba a obstaculizar la investigación y le ha dado una detención preventiva de 4 meses. Hay varios de sus ministros que en este momento son prófugos de la justicia y otras personas vinculadas que no están ya en el país. Nosotros tenemos una experiencia muy triste. En el 2003 mataron a muchos bolivianos y el presidente Sánchez de Lozada está en Estados Unidos y nunca nos han dado la extradición, nunca han permitido una justicia, un juicio justo para este señor, para este expresidente. No íbamos a permitir nuevamente que se burle el interés y la justicia del pueblo boliviano. Ella tiene que responder a la justicia y esa es la gran diferencia. Justicia, lo ha dicho hoy día Almagro, que no cree en la justicia boliviana. Yo le digo al señor Almagro que él ha sido el que ha destruido la justicia boliviana. El señor Almagro, con su informe, con la destrucción que ha hecho de las pruebas a través de la auditoría, a través de encubrir a los verdaderos autores de lo que él llama un fraude y que en realidad es una destrucción del sistema electoral boliviano, ha consolidado esta crisis. No le vamos a tolerar, no le vamos a permitir a Almagro que siga interfiriendo dentro de la vida política de Bolivia. Si él quiere hablar de justicia, si él quiere hablar de dignidad, que nos diga, que nos muestre una sola acta falsificada, que nos muestre una sola prueba del fraude que ha alegado. No tiene ninguna prueba. Ha sido un acto irresponsable, ha sido un acto que ha causado la muerte de bolivianos y que va a tener que enfrentar en un juicio el señor Almagro. No vamos a permitirle nuevamente que interfiera sobre nuestro país y sobre nuestra soberanía. Ministro, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su respuesta. Saludos, muchas gracias. Merci beaucoup. Et pour d'autres interviews exclusives, pour mieux comprendre la réalité
de la Bolivie et de l'Amérique latine. N'hésitez pas à nous soutenir sur les deux rives. Merci beaucoup.